La siguiente historia tiene lugar entre hace 1 millón de años y el año 19 a.C. Según la arqueología, hace más o menos 800.000 años no había un alma en toda Europa, al menos hasta que llegó un homínido muy simpático conocido como Homo antecesor. Este primer europeo fue descubierto en Burgos, en la Sierra de Atapuerca. Sin embargo, algunos piensan, aunque con cierta controversia, que no es antepasado nuestro, sino del Homo heidelbergensis y del Neandertal. El primero apareció por Centro Europa hace unos 500.000 años y el Neandertal hace 250.000 y dominó todo el continente. Yo flipo, te lo digo, Mientras tanto, otros homínidos, quizá antecesores o quizá heidelbergensis, se habían resistido a abandonar África y dieron origen a una nueva especie, el Homo rhodesiensis, encontrado en la antigua Rhodesia. Esta especie de homínido pudo ir emigrando hacia el norte y evolucionando a nosotros, el Homo sapien. Al llegar a Europa hace unos 40.000 años a través de la península ibérica, se cruzó con los neandertales, y puede que se dieran de leches entre ellos, puede que se dieran un poquito de amor, o puede que los neandertales se extinguieran solos. Y nosotros heredamos la tierra y comenzamos a pintar manos y bisontes en Altamira, en Puente Viesgo y más tarde en otros sitios de España y Francia principalmente. ¿Cuál es el arte? No sobre la capacidad externa, sino en el microsentido interno. Hace 12.000 años acabó la edad de hielo, y tras el Mesolítico surgió el boom de la agricultura y de la ganadería hace 8.000 años. Ahora estos humanos podían vivir de forma sedentaria y construirse pueblos, y no solo pueblos, también estructuras megalíticas en algunas zonas del oeste de Europa. Hay monolitos, monumentos de una sola piedra, también llamados menhires. Luego está el dolmen, con 3 o más losas formando una cámara, que además podía estar bajo tierra y servir como tumba. Y finalmente los cromlechs, que son monolitos o dólmenes formando un círculo de piedra. El más famoso, como no, es Stonehenge, cerca de Londres. Se cree que fue una especie de templo al sol y a los astros, y que lo comenzaron a construir por el 3100 a.C., pero nunca llegó a ser acabado. Qué cosas, qué inventos. A finales del Neolítico, los prehistóricos fundaron pequeñas aldeas por toda Europa. Sin embargo, se cree que hubo un grupo humano que se hizo tremendamente influyente durante el Calcolítico, los protoindoeuropeos. Se piensa que esta gente pudo haber sido un conjunto ancestral de pueblos con unas costumbres e idioma similar, que sería el germen de gran parte de los idiomas que conocemos desde Portugal a la India. Todos ellos serían los pueblos indoeuropeos, y se cree que habitaron en las estepas rusas del Cáucaso, de ahí que se diga que la raza blanca es la caucásica. Y aparte del idioma, ¿qué más cosas tenían en común estos pueblos? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Pues se cree que eran nómadas, dedicados al pastoreo mayormente, que habían domesticado al caballo y que veneraban al cielo, concretamente al sol y a los rayos. Se habla de un dios original hipotético llamado Dieus, del que vendrían muchos otros. Hablé de esto en el primer episodio de Grecia, por si queréis saber más. Según la hipótesis de la arqueóloga Marilla Gimbutas, los últimos protoindoeuropeos podrían haber sido una cultura conocida como Yamna, una gente que se sabe que hacían túmulos de enterramiento llamados kurganes. En el resto de Europa aparecieron otras culturas como la cultura de la cerámica del peine, la cultura de las ánforas globulares o la cultura de Baden, entre otras. De los Yamna saldrían otras culturas como la de la cerámica cordada, y de esta salió la cultura de Andrónovo, mientras que las otras culturas europeas darían lugar a la cultura del vaso campaniforme, que se asentó en Europa occidental y se caracterizaba por enterramientos con un ajuar compuesto por este tipo de cerámicas, o la cultura unetice, que evolucionaría en la cultura de los campos de urnas, que se extendió por Europa central y que se caracterizaba por incinerar a sus muertos y meterlos en urnas que después enterraban. Esta gente quizás fueran los antecesores de los celtas. Casi me da un síncope. Tras el contacto con pueblos preindoeuropeos menos avanzados, estos indoeuropeos se dividirían en muchos pueblos diferentes a partir del año 3000 a.C., como los griegos, los itálicos, los celtas, los eslavos, los escitas o los germánicos, que luego darían origen a los nórdicos. También los luvitas, que se quedarían a vivir en Anatolia, dando origen a los hititas. Los tocarios e indios tiraron hacia China, y los iranios darían origen a los hurritas, a los medos y a los persas. Los preindoeuropeos eran los pueblos que no tenían nada que ver con este origen común. La gran mayoría de sus idiomas y costumbres se extinguieron hace muchísimo tiempo debido a su hibridación con el indoeuropeo o directamente por erradicación, pero algunos han sobrevivido a lo largo del tiempo. Un ejemplo de estos supervivientes lo tenemos aquí en España, el euskera. Como vasco es un idioma que conozco, aunque lo tengo un pelín oxidado, y su origen es un misterio, pero hay teorías que dicen que pudo venir de la actual Georgia, otras que fue un dialecto del aquitano antiguo, y otras que dicen que el íbero y este protoeuskera eran la misma lengua. Además de este protoeuskera,
siquiera no se sabe nada, quizás no se pareciesen nada a la actual. Áuscalo, como decimos aquí. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Desde luego, en el 3000 a.C. lo más probable es que hablaran en Unga Unga. El primer grupo más o menos desarrollado de la península fue la cultura de los millares, ubicado en el sur de España, por Almería. Estos y sus vecinos, la cultura de Vilanova, en Portugal, se dedicaron a la agricultura y a la ganadería y descubrieron que con el cobre se podían hacer cosas muy guapas. Pero fue la cultura del Argar, sucesora de los millares, los que entraron en la Edad del Bronce. Estos serían el germen de los íberos, pero sería por el año 1000 a.C. en la zona entre Huelva y Cádiz donde se desarrollaría la primera gran civilización de la península, fruto del incipiente contacto con aventureros y exploradores fenicios, los tartesos. Tartesos fue una cultura bastante misteriosa que hasta se piensa que pudo tener relación con la Atlántida. Era una especie de reino con una aristocracia poderosa y con esclavos. Al parecer descubrieron que su zona estaba petada de oro, plata y cobre, y con el tiempo se hicieron grandes metalúrgicos y comerciantes, sobre todo a través del mar. Se conocen los nombres de 3 reyes según la mitología: Gárgoris, famoso por inventar la extracción de miel; Abis, que dotó a esta cultura de leyes; y Gerión, que os sonará porque fue a quien se enfrentó Heracles en uno de sus famosos trabajos. Está amenazando a gente, y amenazar en España es delito. Según Heródoto, los griegos foceos entraron en contacto con el reino de los tartesos alrededor del año 600 a.C. El historiador nos habló del mítico rey Argantonio, último rey tarteso, que reinó antes del misterioso colapso de la civilización alrededor del año 500 a.C. En el norte de la península habitaban muchos pueblos muy eclécticos: los galeicos, los astures, los cántabros, los bárdulos o los vascones, los del euskera, que vivieron originalmente entre Navarra y Aragón. A los 3 primeros se les suele conocer como la cultura castreña, porque vivían en castros, unas ciudades fortificadas de casas circulares. Sin embargo, alrededor del 900 a.C. esta gente pudo haber recibido gran cantidad de migraciones de un pueblo indoeuropeo conocido como los celtas, provenientes de Centro Europa. Algunos incluso dicen que estos castreños ya eran celtas, que habían llegado de migraciones mucho anteriores. Los celtas se quedaron a vivir por toda la zona norte y central de la península, y a la parte más alejada la llamaron Calequia, la actual Galicia. Parece que los celtas se llamaban a ellos mismos Gal, y es una raíz que se repite en muchos lugares: los galos, los celtas franceses, el gaélico, el idioma celta irlandés, y otros territorios llamados Galicia, entre Polonia y Ucrania, y Galacia, en Anatolia, todos influenciados por esta gente. De los celtas hay mucho de qué hablar, así que mejor verlos en un episodio aparte. Tras esta migración masiva, la península ibérica presentaba el siguiente aspecto: el norte y el oeste estaba dominado por los celtas, mientras que el sur y Levante era tierra de íberos. Los turdetanos, los descendientes de los tartesos, habitaban en el sur, los aquitanos en la zona de Pirineos, sur de Galia y norte de Navarra, y por el año 800 a.C. aparecerían los celtíberos, que se hicieron con el control de la meseta central. Estos eran una cultura nueva surgida de la mezcla entre celtas e íberos. Luego estaban los lusitanos, que eran unos preceltas algo especialitos. Fue a partir del año 900 a.C. cuando comenzaron a llegar gentes de otras partes del mundo. Los fenicios, provenientes del actual Líbano, llegaron con ansias de comercio y se interesaron mucho por la abundancia de metales de la península ibérica. Fue en el sur donde instalaron sus primeras colonias: Gadir, Malaca, Abdera y Sexi, Cádiz, Málaga, Adra y Almuñécar. Los fenicios enseñaron mucho a los diferentes pueblos íberos: el torno alfarero, la salazón de alimentos y se cree que también la metalurgia del hierro, la siderurgia, aunque esto no está del todo demostrado. Pero el invento que más influyó a los íberos fue el del alfabeto fenicio. Gracias a él sabemos cómo suenan las palabras íberas, pero no qué significan, esa es la putada. Por otra parte, los griegos de Focea se instalaron en el sur de Francia y fundaron ciudades como Masalia y Nicea, Marsella y Niza, por el año 600 a.C. Poco después llegaron a las costas catalanas para fundar Emporión y Rode, Ampurias y Rosas. Fueron ellos quienes introdujeron entre los íberos el arado tirado por caballos y también el plano hipodámico. Empezaron a construir casas rectangulares y en calles rectas. Además, cada casa tenía diferentes estancias, cada una para una cosa concreta: dormir, forjar metales, cocinar. Se cree que los fenicios fueron los primeros en llamar a la península ibérica España o Hispania, que más tarde usarían los romanos, mientras que los griegos prefirieron el nombre de Iberia, por el río Iber, el Ebro. La organización íbera estaba formada por una gran clase media de artesanos y comerciantes y había una aristocracia de clase guerrera. Influenciados por la antigua cultura de los campos de urnas, incineraban a sus muertos y les dejaban un ajuar con restos de comida tras un banquete en honor al muerto. Además, la religión íbera, así como su arte, estuvo muy influenciada por griegos y fenicios. Algunas obras importantes son la Dama de Elche o la Dama de Baza. Con ella se ha querido ver que la mujer era muy importante en esta sociedad, o también podían ser diosas madre. También es importante la Bicha de Balazote, en Albacete, un hombre con cabeza de toro ciertamente de influencia oriental. Abominable. Abominable.
En el episodio de Fenicia conté que, según la leyenda, Elisa, la hermana del rey de Tiro Pigmalión, salió huyendo de la ciudad por el año 814 a.C. y fundó en Túnez su propia colonia, la llamada Cartago. Estos cartagineses crearían sus propias colonias por el Mediterráneo por el 600 a.C., como Evisos, Ibiza. La relación entre griegos y cartagineses no fue demasiado buena, ya que ambos se peleaban por el control del Mediterráneo. Fue en la batalla naval de Alalia, en Córcega, donde los cartagineses consiguieron cortar el paso al Mediterráneo occidental a los griegos. No van a pasar, hijos de puta. Con Grecia fuera del mapa todo parecía bonito, pero no. Se liaron a leches con Roma en la primera guerra púnica. Ya lo conté en episodios anteriores, así que iré bastante rápido. El líder cartaginés Amílcar Barca había perdido el control de Sicilia, Córcega y Cerdeña, por eso decidió invadir la península ibérica para ver si podía remontar un poco. Tomó Gadir y ascendió por el valle del Guadalquivir hasta llegar hasta las minas de Cástulo, que era muy importante controlarlas por sus recursos. Dos jefes íberos trataron de detenerle, Histolacio e Indortes, pero fueron derrotados. Tras eso Amílcar llegó hasta la costa mediterránea y fundó Acraleuque, la actual Alicante. Esa sería su base de operaciones. Siguió conquistando la península hasta su muerte durante un asedio en el 228 a.C. Como su hijo Aníbal era un crío, su yerno Asdrúbal el Bello le sucedió. Este se casó con una íbera y con ello logró pacificar un poco a la aristocracia íbera y le aceptaron como jefe. Era un tío que usó más la diplomacia que la espada. Tiempo después fundó Cart Hadast, llamada por los romanos como Cartago Nova, actual Cartagena. En el año 226 a.C., las colonias griegas de Ampurias y Sagunto pidieron ayuda a Roma temerosas por la expansión púnica por Hispania. Roma y Asdrúbal acordaron delimitar sus zonas de influencia. La línea entre ambos imperios fue trazada en el río Ebro y ninguno podría sobrepasarla. El problema era que Sagunto, una ciudad de influencia grecorromana, quedaba dentro del territorio cartaginés, pero como protectorado. Poco después Asdrúbal fue asesinado, y ya por fin Aníbal fue proclamado general de los cartagineses y decidió vengarse de Roma por la humillación tras la primera guerra púnica. Tomó Salmántica y Arbocala, pero fue cuando tomó Sagunto, aliada de Roma, cuando la cosa se lió y comenzó la segunda guerra púnica. ¡Todos preparados! ¡Fuego a mi señal! Roma se preparó para la guerra, pero se esperaban una batalla naval, no lo que realmente sucedió. Aníbal cogió a sus tropas y a unos cuantos elefantes y se encaminó a atacar Italia desde el norte, atravesando los Alpes. Fue en la batalla de Canas donde dio pero bien por culo al ejército romano. Aníbal estuvo a punto de tomar Roma, pero los romanos eran demasiado listos y, liderados por el general Publio Cornelio Escipión el Africano, decidieron que la mejor estrategia era atacar Cartago Nova, donde estaban los refuerzos a punto de zarpar. Además, el general romano también fue a Numidia e instigó revueltas contra Cartago. Aníbal al final tuvo que abandonarlo todo y volver a Cartago, perdiendo definitivamente en la batalla de Zama. Había caído en una trampa de la que no podría escapar. Tras esto, el imperio cartaginés quedó fuera del mapa y Roma tuvo el camino libre para tomar Hispania. Su conquista no fue fácil. Tomaron la zona sur, pero según fueron subiendo, los romanos se enfrentaron a la feroz resistencia de los lusitanos en las guerras lusitanas. El pretor Galba les prometió que si se rendían les dejarían sus tierras. Los lusitanos se rendieron y fueron traicionados y masacrados. Tienes que mirar con 4 ojos porque igual te afusilan. Algunos escaparon, como Viriato, que lideró una resistencia épica que acabó cuando sus lugartenientes le traicionaron y asesinaron. Algo similar pasó en Numancia, en Soria, con la guerra numantina, la última fase de la guerra celtíbera. Allí el general Publio Cornelio Escipión Emiliano, hijo adoptivo del hijo del africano, intentó tomar la ciudad y los numantinos se atrincheraron. Esos tipos aguantaron durante muchos días hasta que, ya muertos de hambre, decidieron suicidarse en masa antes que rendirse. Lo mismo pasó en Calagurris, actual Calahorra. Esta es la historia que se cuenta, probablemente sea más leyenda que otra cosa. Lo que sí es verdad es que en aquella época, en los años 60 a.C. más o menos, el gobernador de Hispania Ulterior era Julio César. En aquellos años continuaron los intentos de tomar la zona norte, la que más costó a los romanos. Mientras que los vascones se unieron a la causa romana a cambio de que no tocasen sus tierras y les dejasen tranquilos, los cántabros se atrincheraron en las montañas, pero finalmente cayeron alrededor del año 19 a.C. El emperador romano César Augusto logró tomar toda Hispania y la dividió en varias provincias: Baética, Lusitania y Tarraconensis. Comenzaba la romanización. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de Pero eso es otra historia.